El pueblo está pidiendo que nos vayamos ya. Todo lo que estamos viviendo es gracias a Castillo. El Congreso peruano aprobó adelantar las elecciones para abril de 2024, tras haberse negado inicialmente y en medio de masivas y violentas protestas que han dejado ya decenas de muertos. Una destitución, un presidente más bajo arresto, una nueva presidenta y un estado de emergencia nacional. Y todo esto en menos de un mes. Pero la crisis política peruana empezó mucho antes del mandato de Pedro Castillo. Los peruanos han vivido desde hace años en medio de la agitación política, cambios rápidos de presidente y escándalos e investigaciones también por corrupción. Una crisis que decíamos que es de polarización y de fragmentación, que tiene que ver con estados que son bastante débiles en cuanto a su inserción territorial. No es solo una crisis que se limita a ciertos actores, sino una crisis del sistema, una crisis que el sistema político se ha quebrado ya hace varios años y eso está pasando factura. Es la herencia de una convulsión social, de la desatención de las necesidades de diferentes partes del país y no solamente centralizadas en Lima. ¿Qué hay detrás de la situación que atraviesa Perú? ¿Y qué rol ha jugado la oposición parlamentaria en todo esto? Veámoslo en contexto. Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años y desde el 2000 sus mandatarios han sido destituidos o enviados a prisión. El enfrentamiento entre la mayoría parlamentaria del Congreso y el Ejecutivo ha sido recurrente. El Parlamento y los presidentes de turno han tratado de anularse entre sí. Lo que ha sucedido actualmente es de que la presidencia no ha podido gobernar justamente porque el Congreso, la mayoría de los proyectos de ley que tiene la facultad de poder proponerlos el presidente, los ha rechazado. Y el gobierno no se puede disociar la parte ejecutiva de la legislativa y sobre todo también del fortalecimiento y de la confianza que se tiene hacia la judicatura. Los grupos principales de la oposición pues los une el rechazo a Castillo y sobre todo, diría yo, los intereses económicos que tienen, ¿no? Intereses económicos y de permanecer en el poder, o sea, controlar el Congreso. El Congreso peruano se compone de una sola Cámara Legislativa conformada por 130 parlamentarios elegidos mediante elección directa. Tras las elecciones de 2021, la mayoría parlamentaria estaba compuesta por la derecha y la centroderecha. El partido que lideraba ese espectro era el fujimorista Fuerza Popular, con 24 escaños. Otros, como Renovación Popular o Avanza País, consiguieron 9 asientos respectivamente, mientras que Alianza para el Progreso de centroderecha alcanzó 10. Por el lado oficialista estaban el Partido de Izquierda Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Democrático y Cambio Democrático. El Congreso se completó con los centristas Acción Popular, Integridad y Desarrollo, Somos Perú y los independientes o no agrupados. Desde la salida de Castillo del poder, las fuerzas se han recompuesto y la izquierda ahora ha pasado a ser de oposición. Ahora son 14 los grupos parlamentarios que integran el Congreso. El Congreso que se formó ya era un Congreso muy fragmentado con distintos grupos de poder y ahora también ya en el poder con Castillo se fragmentaron. El principal partido que lo llevó a Castillo al poder, él después lo abandonó. Se partió también en varios bloques. En Perú está prohibida la reelección de los congresistas. La mayoría viven su primera experiencia política. En Perú lo que ha habido siempre son una especie de agrupaciones electorales que se forman en cada elección, ganan esa elección pero no tienen una base política y después desaparecen generalmente también, ¿no? Y se forman nuevas, ¿no? Entonces eso es parte de las características fundamentales del sistema político actual, que es parte del problema, que no tiene un sistema de partidos de verdad. Perú no es un país ingobernable, creo que tenemos las instituciones como para poder funcionar como país. Lo que falta actualmente es institucionalidad por parte de las diferentes instituciones, vale la redundancia, políticas. Una
de las causas de la larga crisis política en Perú, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el uso reiterado de 3 figuras constitucionales que ponen en riesgo la gobernabilidad del país. La primera de ellas es la acusación constitucional, un procedimiento que permite determinar si personas con inmunidad, como el presidente y los congresistas, han cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones, como abuso de autoridad o corrupción. La segunda es la vacancia presidencial por incapacidad moral, vigente desde la Constitución peruana de 1839 y se ratificó en la de 1993. Y la tercera, la disolución del Congreso por la negatoria de confianza. Se da cuando el presidente considera que el Congreso le ha denegado la confianza y cree tener el derecho de disolver el actual Parlamento. El último que intentó hacerlo fue Pedro Castillo. La Constitución peruana es una constitución que, llamativamente al resto de las constituciones de América Latina, le da un gran poder al poder legislativo. Me parece que justamente lo que hace es un balance mayor entre el poder legislativo y el ejecutivo. En esa clave también esto va a estar mediado por otra situación que tiene que ver con el sistema de partidos y el grado de fragmentación o cohesión que tenga esos partidos políticos. Estaría de acuerdo que hay que revisar justamente estas funciones para poder fortalecer un poco también la institucionalidad de cada uno de los poderes del Estado. Un mayor control en cuanto a cuáles son las funciones del Congreso de la República y otras instituciones estatales, básicamente en el tema de justicia. ¿Es la reforma de la Constitución entonces una salida? El problema es no la Constitución, sino la fragmentación partidaria y en todo caso una enorme crisis de representación. Yo siempre digo que si bien necesitamos reformas institucionales en América Latina, primero tenemos que empezar cumpliendo las constituciones que tenemos. Porque si yo cada 15 años, cada 10 años, con cada nuevo mandato presidencial y cambio de color político, voy a querer reformar la Constitución según las necesidades de quien gobierna, entonces termino generando desconfianza hacia las instituciones porque cambian más rápido de lo que el ciudadano las puede conocer. Y lo segundo que genero es ineficacia, porque en gran medida esas instituciones ni siquiera se pueden poner en marcha. Según analistas, otro de los factores que interviene en la crisis que atraviesa Perú es la corrupción, tanto en el sector público como en el privado. La mayoría de estos grupos políticos electorales que hacen política en Perú tienen intereses normalmente económicos, están interesados en medrar del Estado, ¿no? Entonces la corrupción es un problema muy difundido justamente por eso. Son grupos que entran en realidad buscando los recursos del Estado o buscando beneficiar a ciertos sectores y no a hacer política para todos, digamos, para una mayoría. Entonces, ¿qué es necesario para que el país salga de esta crisis política? Una reestructuración que va a partir de un diálogo general. El diálogo general entre todas las instituciones del Estado en conjunto con la ciudadanía y para poder volver a una institucionalidad, a ser un Estado democrático de derecho, porque muchos dicen somos un Estado democrático de derecho, pero en realidad un Estado democrático de derecho no tiene corrupción, tiene instituciones sólidas, dialoga con la ciudadanía. Siempre estamos esperando a alguien que venga, resuelva los problemas y depositamos todas nuestras creencias y esperanzas en esa persona, ¿no? Que es una especie de mesías, de salvador. Si los ciudadanos latinoamericanos no empezamos a cambiar nuestra relación con la democracia y con el poder justamente, y no nos terminamos de dar cuenta de que tenemos que ser permanentes contralores de la acción de nuestros gobiernos en vez de darles cheques en blanco. Necesito hacer ciertas reformas electorales para que haya un sistema de partidos más establecido. Algunos hablan también de posibles cambios, que volver a un parlamento de 2 cámaras. No, hay varias propuestas sobre la mesa. Eso tiene que hacerse, es un proceso a mediano y largo plazo, ¿no? Conseguir que el sistema político de verdad empiece a integrar más a la ciudadanía, que aparezcan partidos que representen los intereses de la ciudadanía y no determinados grupos de interés, ¿no? Ahora mismo hay incluso casi mafias presentes en el Congreso. Un cuarto de los 33 millones de peruanos vive en la pobreza. Según analistas del Banco Mundial, el reto más importante es el de la prosperidad compartida. Perú, afirman, goza de una estabilidad económica a nivel macro, pero carece de una estabilidad en la gestión política. Sin ello y sin una verdadera representación de las necesidades de los ciudadanos, esa bonanza seguirá siendo de muy pocos.